Aquí tenemos el proceso con la variable de control, que es una variable de salida, y las variables de entrada x1 y x2 van a ser las perturbaciones, y xm es la variable de manipulación. Y acá tenemos el sistema de control feedback. El sensor lee la señal, la variable de control, lo compara con la señal que viene del set point, se calcula un error, y ese error es enviado al controlador, ¿verdad? El controlador procesa esa información y lo envía al elemento final del control. Hasta ahí es lo que hemos visto ya. Sin embargo, en un controlador digital hay dos componentes más que deben agregarse a esto. Son los conversores. Toda esta información, quitando este bloque de controlador, todo esto que está aquí, es señal continua o señal analógica. Porque el proceso tiene un comportamiento continuo, comportamiento analógico, ¿no? La temperatura, la presión, el flujo, todo eso es información analógica continua. Vamos a suponer que el sensor también envía información analógica continua, pero el controlador, si es digital, él no trabaja con información analógica o continua, trabaja con información discretizada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se colocan conversores, analógico digital y digital analógico. ¿Para qué? Para convertir esta señal analógica en una señal discretizada, para que el controlador lo pueda procesar esa señal discretizada. Y él envía una señal también discretizada, pero esa señal discretizada no puede ser, enviada al elemento final de control que recibe información analógica, o que trabaja en forma analógica. Por lo tanto, se necesita un conversor digital analógico. ¿Me entienden? Es como que si el controlador hablase pues chino. Entonces necesitamos un traductor que le diga del español al chino pues qué es lo que está ocurriendo. Y él va a dar una respuesta, pero él no le va a entender. Entonces necesitamos un traductor que traduzca la respuesta, ¿no? Ahora vamos a entender cómo funcionan estos conversores. Imaginemos que la variable de control, y, la variable del proceso, vamos a suponer que en el tiempo durante el proceso de control, vamos a suponer que tiene este comportamiento. Y es una variable analógica continua, cambia con el tiempo, y vamos a suponer que durante el proceso de control esa es la forma como cambia. El sensor se supone que tiene por objetivo detectar los cambios que sufre la variable de control, y eso tiene que enviarlo hacia el controlador. Vamos a suponer que este es un sensor bastante rápido, y el sensor entonces lo que tiene que hacer es detectar estos cambios, este comportamiento en Y enviárselo al controlador. Por lo tanto, la salida del sensor vamos a suponer que también sea así. Es prácticamente similar a lo que está ocurriendo en el proceso, ¿no? Es decir, el sensor está reproduciendo lo que está ocurriendo en el proceso. Esa señal que envía el sensor es comparada con el set point. Vamos a suponer que el set point no cambia, es constante. Por lo tanto, el error que se genera entre la señal que envía el sensor y el set point, vamos a suponer que tiene esta forma. Entonces, como la señal del sensor es analógica, la señal R del set point también es analógica, pues el resultado también es una señal analógica, una señal continua. Vamos a suponer que el error es ese, en el tiempo. Y aquí viene el primer detalle, que esta señal analógica, este error que depende del tiempo, tiene que ser convertido a información discretizada. Esta gráfica va a representar el mismo error que está aquí, pero discretizada en el tiempo. Le vamos a llamar E asterisco. Esta es una consecuencia de la conversión analógico-digital. Esto va a ser el resultado de lo que haga este conversor. Y más o menos trabaja así, mire. Imagine usted que usted está encargado de ver la temperatura en un horno y de anotar la temperatura de un horno. Ahí está el horno, está el termómetro en la pared del horno, pero la hoja de registro se encuentra a 10 metros de usted, está en la oficina. Ahí está, no se puede mover la hoja de registro. Y a usted le encargan que registre constantemente la temperatura del horno. Esa es su única función. Entonces usted va al horno, ve la temperatura, 120 grados Celsius. Muy bien. Va corriendo hacia la oficina, anota 120 grados Celsius, anota el tiempo también. Son las 11 de la mañana, 120 grados Celsius. Luego regresa al horno, ya no es 120. Ahora vamos a suponer 125. Usted regresa a la oficina, anota 125, anota la hora y son las 11 y 2 minutos.
regresa al horno, vuelve a leer la temperatura, 118, regresa a la oficina, anota 118 la hora, 11 y 4 minutos. Y así, el horno le está dando una temperatura, bueno, el sensor de temperatura del horno le está dando una información continua. Otra cosa es que usted no la está leyendo. ¿Por qué? Porque tiene que estar yendo hasta la oficina a anotarlo. La hoja que usted obtiene, su reporte, su tabla, va a tener muchos valores, pero cada cierto tiempo, cada 2 minutos, es el tiempo que le tardó a usted en ir y venir. ¿Y cuál fue la temperatura en el minuto 1, en el minuto 0,5? No lo sabe. Usted solamente hizo una lectura, hizo un escaneo. Escaneó con sus, ¿no? Al observar, es como un escaneado que usted hace. Escaneó la lectura, la temperatura y ya la registró. Regresó a los 2 minutos, volvió a escanear, lo registró. Entonces, la información que está en su hoja está discretizada, no es información continua. Usted solo tiene certeza de la temperatura cada 2 minutos, pero no sabe qué pasó entre ese lapso de tiempo. Eso es lo que hace este conversor analógico digital. Es como que aquí, en este punto de entrada, la información está llegando de manera continua, como si fuera la temperatura del horno. Pero el escaneo de esa temperatura o de este valor solo se hace cada cierto tiempo. ¿Por qué? Ya no interesa eso, solo se hace cada cierto tiempo. Por lo tanto, los valores que él va registrando ya no son continuos, sino son discretos. Observe aquí, vamos a suponer que ese tiempo de muestreo o de escaneo dura T minutos, T mayúscula. Es un valor fijo. Y va a ocurrir esto, miren, observen aquí. Aquí se va a producir el escaneo y cada vez que escanee este valor lo va a registrar en esta gráfica. Y empieza el escaneo. Registra el valor y lo anotó aquí. Ya vale tanto. Está volviendo a escanear, pero el tiempo está pasando. Ya lo escaneó, este es el valor. Después de un tiempo T, vuelve a escanear. ¿De dónde está escaneando esto? De aquí, de esto. En el minuto 3T, ya el valor es este. Vamos a poner este de aquí. En el valor 4T, el valor es este. En el tiempo 5T, el valor es este. En el tiempo 6T, el valor es este. ¿Y así? Va escaneando. Todos esos puntos que va obteniendo en realidad fueron tomados, pues, de la información continua que fue llegando al conversor. Entonces lo que usted tiene ahí, ese conjunto de puntos, ese E asterisco, que depende del tiempo, es información discretizada de la señal continua. Eso hace un conversor analógico digital. ¿Cuál es el valor del error en el tiempo T medios? No lo sé. En el tiempo T cuartos, no lo sé. Solo sé el valor del error en el tiempo T mayúsculo, en el tiempo 2T, en el tiempo 3T, 4T. En medio de esos valores de tiempo no sé cuánto vale el error. Eso de cierta forma es una pérdida de información, por supuesto que sí. Que se puede disminuir si es que el tiempo de muestreo o el tiempo de escaneo se reduce, ¿no? Imagine usted que en lugar de tener su hoja de reportes en la oficina, como hace un momento les mencioné, su hoja de reportes está al costado del termómetro del horno. Bueno, entonces usted lo que va a hacer, mira el horno, anota, ¿no? A las 11, tal temperatura. Vuelve a mirar la temperatura del horno. Entonces dice, a las 11 horas, con 0 minutos, con 5 segundos, la temperatura es tanto. A los 10 segundos, la temperatura. Siempre va a haber un intervalo, porque el momento que usted gire la cabeza para anotar, ya está perdiendo el valor que está registrando el horno, ¿no? Por supuesto, esos intervalos van a ser cada vez más pequeños. Sí, y cuando usted grafique esa información, no le va a salir tan espaciada como está en esa gráfica en color verde. Tal vez los puntos verdes van a estar cada vez más pegados y eso va a parecer una función continua. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Pero no me diga que es una función completamente continua, porque hay intervalos pequeños productos del muestreo. Correcto. Ahora, se supone que los sistemas de muestreo cada vez son más rápidos. Y cuando digo más rápidos, estoy hablando de milisegundos. Son tan rápidos de que prácticamente parece información continua, pero no lo es. Pero parece información continua. Pero si parece información continua, entonces ¿por qué nos complicamos tanto con esto de información discretizada? Asumamos que es continua. Correcto, si usted asume continua está bien. Si el tiempo de muestreo que tiene el dispositivo es de 1 milisegundo, ese es 1 milisegundo, usted ni cuenta siquiera, usted no tiene ni idea de cuánto es 1 milisegundo, es tan rápido que usted no logra ni percibirlo. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, esa señal continua, sí es señal continua. Entonces, ¿trabajamos con transforma de Laplace? Sí, con transforma de Laplace.
Entonces, ¿para qué vemos esto? Porque no siempre los tiempos de muestreo son tan pequeños. Por ejemplo, les pongo un caso, vamos a poner que están en un horno, en fundición, un proceso de fundición, están preparando, qué sé yo, una aleación, mezclando algunos metales, pero quieren llevar el control de la composición. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que tomar una muestra. Esa muestra rápido tienen que llevarlo al laboratorio para hacer un análisis rápido, lo más rápido posible, en sus equipos, lo que sea. Eso va a demorar por lo menos un minuto ya un equipo súper rápido. Después de un minuto usted tiene el resultado. ¿Sabe qué? Está muy alta el contenido de tal elemento. Redúzcalo. Ahí entonces hace la corrección en planta, en plena operación. Otra vez se toma la muestra. Tarda un minuto. ¿Sabe qué? Ahora está bien, pero falta un poquito de acá. ¿Ves? Están haciendo el control. Pero fíjense que los tiempos, los intervalos de tiempo que se están tomando para tomar decisiones son aquellos que corresponden al tiempo de análisis de la muestra. Y un minuto ya puede ser algo mayor, ¿no? ¿Qué pasó en ese minuto? No, nadie lo sabe. Bueno, pues ahí es inevitable hacer eso. En otro tipo de casos donde hay control de temperatura, por ejemplo, eso es bastante rápido porque el sensor de temperatura envía la información casi instantánea, ¿no? Los tiempos de muestreo, porque también se muestrea, son bien pequeños. Por lo tanto, eso se toma como si fuera un control analógico. Pero cuando no es así, entonces necesitamos otras herramientas matemáticas para procesar este tipo de información. Entonces, ese es el conversor analógico digital. Convierte la información analógica en digital o la discretiza.